Gracias, doctor Chávez. Pues es un gran gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto ver caras muy conocidas. El doctor Imeri, a quien le tenemos mucho respeto, gran cirujano, gran miembro de la Asociación de Cirujanos. El doctor Mayor, que fue ¿dónde está? Ahí está. Que fue mi amigo, porque fui amigo estudiamos juntos con los hijos. Y hacía mucho tiempo que no lo veía, me da muchísimo gusto. El día de hoy les voy a platicar de un tema que es muy frecuente y en realidad no es muy complicado, pero para los que les gusta el tema de tiroides, pues es un tema que tenemos que manejar un poquitito y ver quiénes son los pacientes pues que se deberían de referir, quiénes se pueden manejar. Y de este lado nos vamos a centrar sobre todo al área quirúrgica del problema tiroideo, que no es cáncer. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está. Bueno, ¿cómo vamos a dar la plática? Vamos a hacer una pequeña introducción. Luego me voy a centrar en dos grandes enfermedades que son bastante frecuentes, que es el bocio multinodular y la enfermedad de Graves, que es cuando toda la glándula está enferma. Y por último vamos a dejar qué hay de nuevo en la tecnología quirúrgica para la cirugía de tiroides. Y así, pues en realidad, las primeras cirugías reportadas fueron a finales de los años 1800 por Theodor Billroth, quien fue un maestro en cirugía, hizo muchísima cirugía gastrointestinal, pero también es muy conocido por ser el pionero de la cirugía tiroidea. Desafortunadamente su mortalidad era muy alta, y entre Jacques Reverdin, que era un francés, y Theodor Kocher, lograron mejorar la técnica y disminuir la mortalidad de un 13% a menos de 1%. Ahí es donde tiene el mérito el doctor Kocher. No es que el doctor Kocher ha hecho más tiroidectomías, sino que lo que ha hecho fue reducir la mortalidad. Sin embargo, todos los pacientes o la gran mayoría de los pacientes quedaban hipotiroideos y en ese entonces no había sustitución hormonal, lo que provocaba evidentemente el cretinismo. Aquí está Jacques Verdun y el maestro Kocher. Luego, el que hizo la primera anotación acerca del hipotiroidismo de una manera tan cruda fue el doctor William Halsted. El doctor William Halsted es muy conocido porque fue de los pioneros en cuanto a la asepsia quirúrgica. Y no sé si saben la historia de los guantes quirúrgicos del doctor Halsted. Su esposa era enfermera y cuando se lavaban las manos le daba alergia a los productos antisépticos. Entonces él era muy amigo de uno de los propietarios de Goodyear y le pidió que le hicieran unos guantes quirúrgicos y más o menos de aquí viene la historia. También es muy conocido por la teoría halstediana del cáncer, que es una extensión circular y que se expande, y por eso es que él favorecía mucho cirugías extremadamente grandes y mutilantes como el cáncer de mama, que cada vez se han ido haciendo más pequeñas a llegar a lo que tenemos ahorita, que es una cirugía conservadora de mama o inclusive cirugía conservadora de piel y pezón. Pues él notó que aparte de la disfonía y de la tetania que tenían los pacientes, había algo que podía ser inclusive peor. Que volvía a los pacientes a quien se les quitaba toda la tiroides en cretinos, realmente en una vida que no merecían vivir. El grado de hipotiroidismo realmente era muy debilitante y mutilante en los pacientes, y él fue el que lo reportó de una manera muy cruda. Pero fue ahí donde se empezó a estudiar aún mucho más la cirugía de tiroides y a buscar la solución a ese hipotiroidismo. Entrando ya de una vez a lo que nos compete, pues la glándula tiroides se puede enfermar de varias maneras,
puede tener lesiones que son benignas o lesiones que son malignas. Generalmente nos vamos a quedar el día de hoy con lo que es benigno. Lo más frecuente es el nódulo coloide. Generalmente el bocio multinodular está formado por muchos nódulos de estos. Tenemos el adenoma folicular, que se diferencia del carcinoma folicular únicamente con la invasión de la cápsula. Si no hay invasión de la cápsula es adenoma. Si hay invasión de la cápsula es carcinoma. Y dependiendo de la extensión de vasos sanguíneos tomados, así tiene que ser el tratamiento. Podemos tener quistes y nódulos inflamatorios que son muy frecuentes después de una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, o muchas lesiones tiroideas, por ejemplo, subagudas o autoinmunes. En todo paciente, ¿en quién debemos pensar en efectuar una exploración quirúrgica de entrada? Pacientes menores de 20 años, los extremos de la vida generalmente no son buenas noticias y por lo general son cáncer, por eso es que es recomendable explorar a personas que tienen menos de 20 años. Nódulos mayores de 4 centímetros. Un nódulo que ya pasó los 4 centímetros, ese nódulo no va a reducir jamás. Lo más probable es que vaya a crecer más. Entonces hay que contemplar o hay que pensar en la resección quirúrgica. Una VAF no concluyente. ¿Qué es esto? Para poder hablar todos el mismo idioma, si tenemos una clasificación de Bethesda que va de 1 a 6, y generalmente Bethesda 1 simplemente significa que no hay células suficientes como para hacer diagnóstico, o sea que no es concluyente. Si tenemos 2 biopsias que no son concluyentes, lo que sugerimos nosotros es efectuar una tiroidectomía. Un nódulo pétreo, duro, fijo, esto es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Si yo tengo un nódulo pétreo en un lóbulo de la tiroides, aunque tenga una biopsia negativa para malignidad, yo prefiero ir a quitar ese nódulo y que el patólogo con una buena taza de café me dé el informe definitivo. Si el nódulo que está siendo vigilado crece durante la vigilancia, es mejor irlo a resecar. Luego tenemos los quistes. Aquí hay que tener mucho cuidado con los quistes porque tenemos quistes simples que pueden ser muy grandes, que cuando uno los aspira sangran, entonces van a volver a colectar 10cc, esos quistes hay que resecarlos. Y si aspiran un quiste y lo mandan a un estudio histológico, un bloque celular o un estudio citológico, lo más probable es que les vaya a salir negativos. No se dejen engañar por un quiste. Hay muchos papilomas, muchos carcinomas papilares que son quísticos. Entonces siempre que tienen un quiste grande, sospechen en un carcinoma papilar, sobre todo si la lesión llega a ser mixta, si tiene un contenido sólido adentro del quiste, eso es un carcinoma papilar. Obviamente si hay síntomas compresivos, un bocio que está desviando ya mucho la tráquea, que sea una lesión benigna pero produce síntomas compresivos, hay que operarlo y evidentemente cuando hay malignidad. Aquí les doy la clasificación de Bethesda, una muestra inapropiada, 2 muestras de estas son necesarias para poder llevar al paciente a sala de operaciones porque no tenemos diagnóstico y estamos ante la presencia de un nódulo. El Bethesda 2 es una lesión benigna. Bethesda 3 es atipia de significancia no determinada. Esto puede ser un proceso inflamatorio, sobre todo después de una tiroiditis. Conviene esperar unos 3 a 6 meses y repetir la biopsia. Neoplasia folicular. La neoplasia folicular es cuando el patólogo no nos pueda decir a nosotros esto es cáncer o no es cáncer. Generalmente le pone el nombre neoplasia folicular o tumor folicular porque no puede hacer la diferencia entre adenoma y carcinoma. ¿Por qué? Lo dije anteriormente, la diferencia entre adenoma y carcinoma es invasión a la cápsula. En una VAF, donde solo se ven células, no se puede ver una cápsula. Entonces, en estos casos, es mandatorio por lo menos una hemitiroidectomía del lado donde está la lesión. 5 y 6, pues son sospechas de malignidad y confirmación de la misma. Estas 2 son, en realidad, estas 3 son indicaciones francas de cirugía.
Y aquí les quiero hablar un poquito de la nomenclatura. Esto se los doy sobre todo a los residentes porque cuando escriben la nota, a veces confunden si no se sabe bien la nomenclatura. Entonces, si nosotros tenemos, esta es la tiroides. Aquí les puse 2 puntitos. Gracias, muy amable. Que asemejarían las paratiroides. Y aquí, aunque no van dentro del surco, esto es el nervio laringeo recurrente. Y después les voy a explicar por qué. Si nosotros quitamos solo, la tiroides está formada por 2 lóbulos, están unidos por un istmo y está sobre la tráquea, no sobre la tiroides, está sobre la tráquea. ¿Okay? Si nosotros quitamos solamente el lóbulo y dejamos istmo y el lóbulo contralateral, esto se llama lobectomía. Si nosotros quitamos el lóbulo y el istmo, es una hemitiroidectomía, que puede ser derecha o izquierda. Si nosotros nos vamos aún más hacia el lóbulo contralateral y quitamos el lóbulo, el istmo y una buena porción del lóbulo contralateral, aquí es donde se complica la cosa. La nomenclatura que hay que colocar es una por ejemplo, si fuera este caso, sería una hemitiroidectomía derecha más una subtotal izquierda. ¿Ok? ¿Por qué la importancia de esto? Resulta que muchas veces vienen de otros hospitales un paciente que tuvo cáncer y hay que reoperarlo y uno lee el informe de la nota operatoria y dice tiroidectomía subtotal. Qué bonito. ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? O sea, ¿qué le hizo? Solamente una subtotal de este lado y tiene todo el resto del istmo. Lo que creen es que al quitar la mayoría de la glándula, eso lo convierte en subtotal. Entonces aquí es donde yo quisiera hacer énfasis. Hemitiroidectomía más subtotal. Si nosotros queremos aún quitar más tejido tiroideo, y esto es bien frecuente en cáncer, por ejemplo, cuando está invadido el nervio, yo muchas veces prefiero dejar un poquito de tumor, que yo sé que se va a resolver con el yodo radioactivo, pero preservarle el nervio. Entonces yo lo que hago es una tiroidectomía casi total, y lo que hago es que reseco la porción superior o el lóbulo superior. ¿Por qué? Porque las paratiroides se encuentran acá. La paratiroides superior no es irrigada por la tiroidea superior, es irrigada por la tiroidea inferior. Las 2 glándulas, en el 80% de los casos, es irrigada por la arteria tiroidea inferior. Entonces, este pedículo de acá es el que yo quiero cuidar. Y ahí, afortunadamente, es donde pasa el nervio también. Entonces, cuando la cosa está muy complicada, yo no sé si acá lastimé o logré preservar la irrigación de las paratiroides. Yo lo que quiero aquí es asegurarme de no lesionar el otro lado. Y entonces puede ser que deje yo un poquito de tejido, pero no quiero ir a tocar esta área, sino que solamente voy a ir a quitar lo de arriba. Y lo mismo con la disección de cuello. Aquí se las voy a poner muy fácil. Los oncólogos hablan un montón, y claro que es muy útil, pero para fines prácticos viene a ser lo mismo. Los cirujanos oncólogos hablan del nivel 1 al 7. ¿Okay? Y que el nivel 1 aquí, que llega hasta acá. Y es cierto, es muy útil, sobre todo cuando uno habla fuera de la tiroides, cuando uno hace una disección de cuello suprahomoyoidea, el nivel 1 solamente para glándula submaxilar, etc. Pero para tiroides, esto se vuelve bien sencillo. Si nosotros tenemos aquí todo lo que es la grasa, está en el cuello y ahí están los ganglios linfáticos, nosotros vamos a quitar ante la presencia de un cáncer, vamos a hablar de 2 compartimentos. El central, que va de la arteria innominada al hueso yoides, y ahí limpiamos todo eso. Obviamente eso es ipsilateral, aquí hay que hacer una línea que parte a la mitad. ¿Ok? Y el otro compartimento es el compartimento lateral, que viene a ser desde el nivel 2 hasta el nivel 4 o inclusive 5, si uno lo hace parecido a lo de los cirujanos oncólogos. Entonces aquí, pues nos iríamos más o menos todo lo que está por detrás del músculo esternocleidomastoideo, hasta más o menos
el músculo trapecio. Y esto es más o menos lo que vemos. Aquí quitamos la grasita que generalmente llega. Es raro que llegue la grasa hasta el hueso iodes, pero quitamos todo esto. Y en el compartimento lateral quitamos esto del tejido. Esto, cuando uno hace un vaciamiento del compartimento central, si uno hace un buen vaciamiento del compartimento central, generalmente uno reseca la paratiroides inferior. Entonces hay que ser bien cauto en cuanto a las resecciones del compartimento central, porque podemos dejar al paciente hipoparatiroideo. Y así, ya que vieron el dibujo, esto es, en realidad, si ustedes ven, esta es una lesión grande, es una lesión benigna del lóbulo derecho con el istmo. Esto es una hemitiroidectomía derecha, porque se fue el lóbulo y se fue istmo. Esto es una tiroidectomía total con un vaciamiento del compartimento central ipsilateral. Recuérdense que siempre hay que marcar la pieza para que el patólogo se oriente a la hora de que hubiera algo raro o quisiéramos ver márgenes y para que el patólogo no se confunda, es bien importante marcar siempre la pieza. Entrando ya a nuestro tema del bocio multinodular no tóxico, pues aquí tenemos los ejemplos. Generalmente es un aumento de toda la glándula, puede ser solamente un lóbulo, puede ser ambos. No está relacionado a neoplasia o inflamación. No busquemos que haya alteración en la función tiroidea. Generalmente van a tener pruebas de función tiroidea, su TSH y T4 libre van a estar normales. Y puede haber esporádico versus endémico. Afortunadamente el endémico ya cada vez se ve menos. El endémico es cuando hay más de 10% en la población y generalmente es por deficiencia de yodo. Puede ser difuso en toda la glándula, puede ser uninodular, un gran nódulo que abarca todo el lóbulo, o puede ser multinodular. Como ven aquí, es multinodular, por lo menos solo aquí vemos 4, aquí vemos 1, 2 y podríamos decir que es 4. Según la OMS se clasifica de 1 a 4, según como uno lo mire. Cuando uno no lo mira sino que solo lo palpa es un bocio grado 1, cuando uno lo ve es bocio, cuando uno lo ve de cerca es bocio grado 2, cuando uno lo ve de lejos es un bocio grado 3 y cuando realmente es algo que es deformante es un bocio grado 4. ¿Cuáles son las indicaciones o cuáles son los objetivos de operar a un paciente con un bocio multinodular no tóxico? No es cáncer. Sus pruebas de función tiroidea están normales, entonces ¿para qué la vamos a operar? Primero, resolver los síntomas si hay síntomas compresivos. Obviamente queremos descartar la malignidad y prevenir complicaciones a futuro por dejar que esa lesión siga creciendo. Lo que queremos hacer es que al momento de operar provoquemos la menor morbilidad posible, evitar que eso vuelva a crecer y que sea a un costo aceptable. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos 3 opciones: la tiroidectomía, el tratamiento supresivo y el yodo radioactivo. El yodo radioactivo generalmente no va a captar cuando la glándula es tan grande, el yodo radioactivo tiene un límite. Entonces, generalmente no es la mejor opción para un paciente que tiene un bocio multinodular grande. El tratamiento supresivo ya está demostrado que no va a reducir el tamaño de la glándula. Eso ya se demostró en las guías de la ATA del 2015. Y entonces lo que nos queda como opción más adecuada y más segura es la tiroidectomía. Y es así como las indicaciones para la cirugía son síntomas compresivos, cuando la tráquea está desviada, cuando durante la vigilancia vemos que hay crecimiento. Siempre que haya una extensión retroesternal, es mejor operarlo porque eso puede crecer hasta un punto donde ya no lo vamos a poder resecar. Entonces, a la fecha, todos los bocios retroesternales que yo he operado se han podido resecar por una cervicotomía. No ha habido que hacer una toracotomía y mucho menos una esternotomía.
Entonces se deja muy fácil jalar hacia afuera. Entonces no queremos esperar que sea algo tan grande y que haya que hacerle una esternotomía o una toracotomía. Entonces, en cuanto se ve, bueno, ya. En cuanto vemos que tenemos una extensión retroesternal, es mejor efectuar una resección temprana. Obviamente cuando tenemos sospecha de malignidad o cuando tenemos un problema con la cosmesis, como en este caso. Aquí podemos ver el tamaño de un bocio. Este prácticamente es unilateral, o abarca todo el lóbulo izquierdo y el istmo. El lóbulo derecho está normal y miremoslo aquí, miren qué bonito. Se ve acá una gran lesión quística. Esto es bien importante, la fascia pretraquial. Generalmente las lesiones benignas no invaden la fascia pretraquial. Cuando la invasión pretraquial por un cáncer se ve en una tomografía, ya esto es irresecable. Ya no se hace una cirugía oncológica apropiada. Ven toda la tiroides y miren el lóbulo contralateral, chiquitito. ¿Okay? Casi ni se nota. Y esto es durante el acto quirúrgico. Vemos que hubo necesidad de una gran incisión en piel y prácticamente estaba sobre el músculo esternocleidomastoideo, o más bien dicho por detrás del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, por ejemplo, en estos casos, ¿qué es mejor? ¿Una hemitiroidectomía o una tiroidectomía total? Obviamente, si hacemos una hemitiroidectomía, vamos a poner en riesgo solamente las estructuras de un lado, solamente un nervio y solamente 2 paratiroides de 4. Entonces va a haber menos morbilidad. Puede ser que preserve la función tiroidea, aunque 10% pueden quedar hipotiroideos. Sin embargo, el chance de recurrencia es mayor. Entonces miremos qué pasa con la tiroidectomía total. Pues hay una mayor morbilidad, obviamente, porque estamos poniendo a riesgo las dos estructuras importantes de la cirugía de tiroides. Requiere tratamiento sustitutivo posterior, pero la recurrencia es mucho más baja. Veamos qué dice la literatura. Si nosotros tenemos y comparamos una hemitiroidectomía versus una total y queremos ver la recurrencia versus la complicación, vemos que sí, efectivamente, hay 11% de estos 237 casos versus 3%, con una P en 0.02. O sea que sí hay una diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo con las complicaciones. ¿Okay? Veamos qué dicen en el 2008. Siguieron durante 14 años al paciente y vieron que más o menos 34% de los pacientes recurrieron luego de una hemitiroidectomía versus 0.3%. ¿Okay? Ahora miremos qué dicen un poquito antes. Aquí se siguió durante 10 años. Fueron 3,000 pacientes. O sea, es un estudio grande, importante. 8 recurrencias en 7 pacientes de los 3,000 que se les hicieron tiroidectomía total. O sea, la evidencia no nos engaña. Es mejor hacer una tiroidectomía total que una hemitiroidectomía. Si nosotros regresamos a que requiere tratamiento sustitutivo, tal vez uno de los medicamentos ideales que hay en el mercado es la hormona tiroidea. Es barata, hace lo que tiene que hacer. Para poderse intoxicar con hormona tiroidea, hombre, pues hay que tomar cajas de hormona. No atraviesa la barrera placentaria, no hay problemas con el embarazo, no hay problemas de fertilidad, casi no tiene ninguna interacción con otros medicamentos. Entonces es un buen medicamento y sobre todo que es barato. Lo único es que hay que tomarlo media hora antes del desayuno. Y bueno, muchas mujeres pues toman su píldora anticonceptiva de la misma manera. Pues no veo por qué no tomarán algo que pues va a ser mucho más efectivo. Ahora miremos las complicaciones. ¿Quién debería de operar un bocio multinodular? En realidad cualquier cirujano general con experiencia en tiroides lo puede operar. No hay ningún problema, hay cirujanos muy buenos.
Pero ya vimos que cirujanos de alto volumen, los que operan más de 150 casos al año, las complicaciones entre la tiroidectomía total y la hemitiroidectomía es la misma. Cuando lo opera un cirujano con experiencia en tiroides, hay menor estancia hospitalaria y obviamente el hipoparatiroidismo, que es mucho más importante que la ronquera. El hipoparatiroidismo realmente es un dolor de cabeza para el paciente, es un dolor de cabeza para el cirujano. El hipoparatiroidismo es indirectamente proporcional a los número de procedimientos que se hacen al año. Entonces, como conclusión a la cirugía, la tiroidectomía total es el procedimiento de elección para el manejo del bocio multinodular. Y es la tiroidectomía total la que disminuye el riesgo de recurrencia, sin aumentar el riesgo de hipoparatiroidismo o de lesión del nervio laríngeo recurrente. Pero sí quiero hacer la salvedad en gente que tiene la experiencia. No tiene que ser forzosamente un especialista en esto, pero alguien que le guste operar tiroides y lo haga con frecuencia, va haciendo el know-how de eso y obviamente disminuyen los casos de complicaciones. Ahora, otra enfermedad que es frecuente, la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es el hipertiroidismo autoinmune, que cuando tienen exoftalmos se le agrega de Basedown por el exoftalmos que produce por la reacción antígeno-anticuerpo. Cuando nosotros evaluamos un paciente o cuando nos refieren un paciente para evaluar si es necesaria la cirugía en este paciente, nosotros vamos a considerar las siguientes cuestiones: la edad del paciente, si tiene oftalmopatía ya presente o no, el tamaño de la glándula tiroides, síntomas compresivos, si hay extensión por detrás del esternón, si hay presencia de algún nódulo dominante, la respuesta a tratamientos previos y obviamente qué prefiere el paciente. Vamos a ver cada una de estas. Mientras más joven el paciente con enfermedad de Graves, que va a optar a tratamiento médico, más tiempo lo va a tener que tener, y ese sí es un tratamiento mucho más caro. Entonces va a ser prácticamente una inversión en dinero en el tratamiento de la enfermedad de Graves. La oftalmopatía es muy importante. Si el paciente ya tiene oftalmopatía y le vamos a dar yodo radioactivo, la oftalmopatía va a empeorar. Eso es de cajón. El tamaño de la glándula tiroides, si es como les mencioné antes, si es una glándula muy grande que pesa más de 90 gramos, el yodo no va a requerir de muchas sesiones de yodo, y cada sesión de yodo tiene sus complicaciones, y la complicación principal es de carcinomas secundarios al yodo o de leucemias. La glándula obviamente va a crecer y puede producir síntomas compresivos o extensión subesternal. La presencia de un nódulo dominante, en este caso es un nódulo que produce más hormona tiroidea que las otras, que es lo primerito que deberíamos de ver. Si hay un nódulo dominante, probablemente el yodo no vaya a hacer efecto en ese nódulo. Si el tratamiento, aquí es no solo tratamientos previos, sino que también es su adherencia al tratamiento. Si nos viene una persona con un nivel sociocultural muy bajo, que le cuesta venir, que vive en Quiché, en una aldea, pues este paciente no va a tomar sus medicamentos adecuadamente, le va a costar muchísimo, no va a llegar a sus consultas. Entonces es un paciente que hay que considerar la cirugía. Se me había olvidado la edad del paciente. Una mujer en edad fértil, pues le puede dar complicaciones con el yodo, sobre todo si quiere quedar embarazada en un periodo de tiempo corto. No se le puede dar yodo. Y si está, la señora en edad fértil va a tener que esperar por lo menos un año para poder quedar embarazada. Y la que ya está embarazada, definitivamente no se le puede dar yodo. Sin embargo, y esto sí quiero que quede claro,
la cirugía no es el tratamiento de elección para la enfermedad de Graves. Sangra como no tienen idea. Son unos vasos inmensos. Es súper sangrón. Cuando sangra, se tatúan todos los tejidos y luego se ve todo rojo. Entonces es difícil diferenciar entre paratiroides, entre nervio, entre vaso. Entonces no es la cirugía de elección. Pero sí lo tenemos que hacer en bocios grandes. Como les dije, no van a captar el yodo. Cuando hay oftalmopatía, si hay oftalmopatía y le damos yodo, va a aumentar. La baja captación del yodo está relacionado muchas veces con el tamaño del bocio. Obviamente, si hay niños y adolescentes, es mejor la cirugía. Y como les comenté, el embarazo y la falta de seguimiento son indicaciones para cirugía. ¿Cuál es la ventaja de la cirugía? Con la cirugía vamos a ver resultados extremadamente rápido. Ya la vida media de la T3 es alrededor de 3 semanas. O sea que en 4 semanas nosotros ya vamos a ver resultados. Versus de 4 a 6 meses con yodo o de 6 a 12 semanas con antitiroideos. Entonces los resultados que nosotros vamos a ver van a ser entre 3 y 4 semanas. O sea, es mucho más rápido. No hay riesgos de segundo primarios. No hay riesgo de que haya un cáncer secundario al yodo. El más frecuente es un cáncer generalmente de testículo, de ovario o leucemias. La ventaja de la cirugía es que también podemos estudiarlo para histopatología. Y nuevamente hay una baja tasa de recurrencia versus 60% de recurrencia a 6 meses con antitiroideas y de 60 a 80% de los pacientes que están recibiendo tratamiento antitiroideo dejan de tomar su medicamento al cabo de 2 años porque se hartan. Y es carísimo y aquí en Guatemala conseguir metimazol es bien difícil. Y la oftalmopatía puede llegar en muchos casos a mejorar. Lo que sí es que con la cirugía la oftalmopatía no empeora. Este estudio de AVE que se hizo en 1998 comparó la cirugía versus el yodo y el tratamiento médico. Pero podemos ver que con el yodo 10% de los pacientes progresaron y solo 25% mejoraron versus 5.6% de los pacientes progresaron en su problema de oftalmopatía y 75% mejoraron en cuanto al problema de oftalmopatía. Entonces, este estudio es del cual nos basamos nosotros para un paciente que ya tiene oftalmopatía. Es mejor darle la opción de la cirugía. Aquí, ¿qué cirugía es la que más nos conviene? Yo soy partidario de la tiroidectomía total. O sea, para mí es lo que hay que hacer. Pero como siempre, estas son las estructuras que uno quiere preservar. Entonces uno puede hacer una cirugía de tiroidectomía subtotal y lateral. Entonces así cuando regresen y alguien más va a ver el informe del récord operatorio, va a saber que le dejamos un pedacito de cada lado, justo para proteger los nervios y las paratiroides. Una subtotal bilateral. Y la de Hartley-Dunhill, que es solamente dejar una pequeña porción en el pedículo inferior para proteger el nervio de un lado, no dejar al paciente, no correr el riesgo de dejar al paciente con una traqueostomía y dejarle sus 2 paratiroides. Bueno, estas son las guías de la ATA para el manejo de la tirotoxicosis. Y en la recomendación número 24, ellos abogan por la tiroidectomía total con un 0% de recurrencia versus la subtotal con un 5% de recurrencia. Es muy bajito, pero ese 5% no quisiera ser yo, ¿verdad? Después de que lo operan, porque sí, definitivamente después va a ser mucho más difícil operarlo, ya con la fibrosis y todo. Y la recomendación 26, nuevamente, sugieren que la tiroidectomía total sea efectuada por un paciente que hace bastantes cirugías al año y ellos colocan un cuadrito del chance de hipocalcemia permanente o de hipoparatiroidismo. Y
Como ven, conforme van subiendo los casos operados al año, va disminuyendo los casos de hipopara, porque uno se acostumbra a ver el color, la forma, dónde están las paratiroides, porque sí tienen un color muy peculiar y muy parecido a la grasa que rodea la tiroides. Bueno, y finalmente la tecnología quirúrgica. Aquí es donde se han dado grandes avances. Se ha tratado de hacer cirugía endoscópica para mejorar la calidad de vida en el posoperatorio. Se están haciendo rastreos genéticos. Hay, por ejemplo, los pacientes que tienen la neoplasia folicular, que tienen que ser llevados a sala de operaciones por esta cuestión que les dije de la cápsula. Entonces ahora estamos tratando de hacer se está tratando de hacer rastreos genéticos para ver si esa neoplasia folicular es maligna o no. Hay kits como Rosetta, pero hasta ahorita los resultados no han sido tan alentadores. Y para mejorar las complicaciones posoperatorias, que son principalmente sangrado, lesión del nervio laringio recurrente y hipoparatiroidismo. Entonces aquí desde 1997, como ven, ha avanzado bastante el abordaje de la cirugía. Estoy aquí hablando de la cirugía endoscópica. Inicialmente, o por lo menos lo que yo aprendí, fue hacer la cirugía a nivel del cuello, con un endoscopio de 10 o de 5 milímetros, una pequeña incisión y 2 puertos de 2 milímetros. Al final me di cuenta que venía a ser lo mismo, yo hacía incisiones pequeñitas, entonces no dejé esto. Pero se empezaron a hacer cirugía endoscópica inframamario a partir del 2000. Luego lo hicieron en el tórax anterior, luego lo hicieron por la axila. Sin embargo, aunque no deja una cicatriz visible en el cuello, la disección que hay que hacer desde la axila o desde la mama para llegar a la tiroides es enorme y es extremadamente doloroso para el paciente. Luego se empezó a hacer robótico. A partir del 2009 hay una doctora en Houston, en el MD Anderson, que hace muchísima cirugía robótica, y los chinitos que son los papás de la cirugía Notes. Notes es Normal Ostomy Transendoscopic Surgery, es cirugía transendoscópica por orificios naturales, es decir que están quitando la tiroides por la boca. Entonces lo hacen o por el piso de la boca o lo hacen por el a nivel del labio inferior. También a mí me parece que es una barbaridad por una incisión pequeñita que uno puede hacer en el cuello, pero a veces la vanidad nos gana. En cuanto a la coagulación, hay 2 equipos preciosísimos que están ahorita en boga: el bisturí armónico, que a mí me encanta, y el bipolar, que es el famoso LigaSure. El LigaSure es una maravilla, pero yo me inclino más con el bisturí armónico. La desventaja del bisturí armónico es que hay que aprender a usarlo. No es tan sencillo. Este es el bisturí armónico. Lo que hace el bisturí armónico es que hace vibración. Entonces, esta pieza de acá vibra entre 55 y 75 mil veces por segundo. Entonces se mueve muy rápido. Entonces es como cuando ustedes se frotan las manos, se calientan. Si ustedes lo hacen a 55 mil veces por segundo, probablemente se van a quemar. Entonces esto hace que se coagulen las proteínas de los vasos sanguíneos y hacen el sellado y el corte. La ventaja de esto es que la propagación del calor es mínima. Entonces yo puedo usar el instrumento cuando estoy muy cerquita del nervio. Por ejemplo, hay el tubérculo de Zuckerkandl está casi siempre encima del nervio. Entonces cuando uno lo quiere disecar ahí, la diseminación del calor es bien baja. Este es el bisturí, el LigaSure. Este es como un bipolar. Tiene una corriente aquí y otra corriente abajo, y su cuchilla que corta. Es muy útil. A mí me gusta mucho para vasos un poquito más grandes. Y esta es la neuromonitorización. Esto es lo nuevo. Este aparatito cuesta alrededor de $300,000. Eso es lo malo. Al paciente se le introduce un tubo orotraqueal al momento de la anestesia,
con un transductor, ¿ok? El transductor va conectado a la máquina y luego nosotros le colocamos una cintilla en el nervio vago, porque el nervio laríngeo recurrente es una rama del nervio vago, o sea, recurre. Entonces le ponemos esa cintilla a nivel del nervio vago y tenemos un probe o un como lapicerito que vamos tocando y nos va mandando la señal del nervio. Entonces cuando estamos cerca del nervio nos manda la señal y miramos la onda y nos manda una señal visual y una señal auditiva. Nos está dando un pitido. Tit, 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 tit. Entonces muchas veces el nervio puede estar entero, pero el nervio es como un cable de luz que tiene un montón de cablecitos adentro. A veces la manipulación del nervio, aunque haya dejado el nervio entero, aunque no está cortado, la manipulación del nervio corta todos los cablecitos de adentro. Y cuando el paciente despierta dice uno, hey, ¿y por qué está ronca si el nervio está ahí entero? No, el nervio está lastimado por todos esos cablecitos chiquititos que están adentro. Esa ruptura de los cablecitos es los que uno se va dando cuenta aquí, tanto visual como sonoro. Es una maravilla. Pero tubo por paciente. Cada tubito, pues no sé cuánto cuesta, pero me imagino que no va a ser barato. Y por último, podemos ver la PTH intraoperatoria con el nuevo PTH, la PTH rápido. En el laboratorio nos dan el resultado en 15 minutos. Es muy útil para la cirugía de hiperparatiroidismo primario, cuando queremos saber si el paciente está curado o no. Y aquí nos puede ayudar, sobre todo si le vamos a dar calcio postoperatorio al paciente o no. Si el paciente tiene una PTH intraoperatoria a los 15 minutos por arriba de 15, el paciente no va a necesitar calcio. Y eso es lo que les traía, no sé si tienen alguna duda. Muy buenas noches a todos acá. Agradezco al Colegio de Médicos por la invitación, por tener la oportunidad aquí de compartir algunas cuestiones importantes dentro de la especialidad de cirugía vascular y por el apoyo de la Asociación de Cirujanos de Guatemala. Vamos a tratar un tema que está en la vecindad de lo que el doctor Cordón estaba tratando ahorita. Estamos hablando de tiroides, ahora vamos a hablar de la arteria carótida, que está a nivel del cuello también, y que es una enfermedad que no se conoce mucho, diría yo. Aquí en nuestro país no se conoce, no se explora, no se busca, y pues nuestros pacientes se están infartando, literalmente se nos están muriendo porque no se hace nada por ello. Así lo veo yo, comparado por ejemplo con México, donde tuve la oportunidad de laborar después de la especialidad. Me quedé laborando ya unos 4 o 5 años y el diagnóstico se busca más, probablemente porque las escuelas de medicina lo ven, en los hospitales lo ven, pero yo pienso que es importante, por eso decidimos tratar este tema. Ahí está. Muy bien, ¿a qué le llamamos enfermedad carotidia? Es importante diferenciar a qué nos referimos. Enfermedad carotidia, para empezar, la podemos dividir en dos grupos: la enfermedad carotidia ateromatosa y la no ateromatosa. Obviamente vamos a hablar de lo más frecuente, del 90% del universo de la enfermedad carotidia. La enfermedad ateromatosa intra y extracraneal tiene una relación de 2:1. También es mayoría. La enfermedad carótida ateromatosa se divide de esta forma: es la afección de las arterias carótidas producida por una placa, la cual puede producir obviamente estenosis, embolización o una oclusión. Y lo anterior, que es lo importante, que se tape la arteria. Pues ¿hacia dónde va la arteria carótida interna? Pues va hacia el cerebro, hacia el hemisferio ipsilateral, y se va a manifestar como un ataque isquémico transitorio, un déficit neurológico reversible o una enfermedad vascular cerebral bien establecida con un déficit neurológico permanente. Bueno, entonces ya muchos pues sabemos cómo es la evolución de la placa ateromatosa, cómo se empieza a formar por diferentes factores. Forma una capa fibrosa, puede formar una hemorragia intraplaca. Esta tiene capa fibrosa, tiene la capacidad de romperse. Al romperse, pues se liberan cristales de colesterol que son prácticamente microscópicos, y eso puede formar un microembolismo que se puede manifestar como un ataque isquémico transitorio, que es que dejé de hablar un rato, que me desmayé, que tuve una hemiparesia, una hemiplegia. Vamos a verlo ahorita más adelante. Ahora, ¿qué otras enfermedades tiene la carótida? La enfermedad carotidia es muy amplia.
El otro 10% es la no ateromatosa. Dentro de estas encontramos, obviamente, la fibrodisplasia muscular, elongaciones o kinks, que son acodaduras, dolicidades o rizos carotídeos, tumores del cuerpo carotídeo, síndrome del seno carotídeo, aneurismas, disecciones, vasculitis, como Takayasu y la arteritis de células gigantes, que son las más importantes y significativas. Y algo que se está viendo también es el daño por radiación, que la cual puede provocar una arteritis o una estenosis de la arteria. Bueno, antecedentes de este problema. Si vemos, pues realmente no hace poco más de un siglo de que se relacionó la enfermedad carotidia con la enfermedad vascular cerebral, con eventos de infartos cerebrales. O sea, no tiene tiene un poco más de 100 años. Luego, en el siglo pasado, pues se empezó a diagnosticar a través de arteriografías, se determinó la trombosis carotidia. Acá hicieron los primeros casos, pero ya la endarterectomía se realizó ya en 1954 de forma exitosa. ¿Por qué? Porque obviamente no se tenían muchas herramientas, mucha tecnología, se desconocían muchas cosas, entonces la posibilidad de éxito era muy limitada en ese momento. Algo que sí es importante y relevante y que todos lo sabemos es el aporte del doctor Sven Ivar Seldinger, un médico sueco que hasta ahora conocemos, lo usamos todos los días para la colocación de catéteres angioaccesos, que es la técnica de Seldinger de cómo funcionar. Esta es la técnica original reportada con él. Actualmente nosotros utilizamos una variante que es Seldinger modificada, pero para fines prácticos la esencia es esa. Tenemos que saber la anatomía, o sea, estas son variantes anatómicas de troncos supraórticos, que es de donde va la carótida hacia la circulación cerebral. Tenemos que saber que hay una carótida común, carótida interna, carótida externa. La carótida externa pues tiene sus 8 ramas, 6 colaterales y 2 terminales, y la carótida interna, que tiene un curso hacia la parte intracraneana, que se divide en C7, o sea, hay 7 segmentos de la carótida interna. Para fines prácticos ahorita vamos a trabajar más que todo C1, que es a nivel aquí de la bifurcación carotidia. Bueno, ya esta foto ya no es igual a la anterior porque esta ya sangra, entonces puede ser un poquito cruenta a veces, pero bueno. En anatomía es importante que estamos hablando de un plano anatómico o en un plano funcional en este punto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a decir que esta es la arteria carótida común. Obviamente la cabeza está de este lado. Estamos en una cervicotomía del lado derecho. ¿Cuál es la interna y cuál es la externa? ¿Ya? Pues cualquiera diría, si es un plano anatómico, pues la externa es la que está hacia afuera y la interna es la que está hacia adentro. Pues aquí es al revés. La carótida interna se llama interna no por plano anatómico, sino porque va intracraneal. Y la carótida externa porque va extracraneal. Eso es muy importante a la hora de hacer un ultrasonido Doppler y a la hora de operar, obviamente. Bueno, el lugar más común, con todas estas estadísticas, lo que se determina que el lugar más común de una obstrucción ateromatosa es a nivel de la bifurcación carotidia, incluso superando lo intracraneano y troncos supraórticos. Bueno, con la epidemiología, si ustedes ponen en Google enfermedad vascular cerebral o cerebro vascular, les va a salir esta imagen de la Clínica Mayo, que sale como consejos o anexos al lado derecho de toda la búsqueda que ustedes realizan. Eso me gustó mucho porque a nivel de internet se está haciendo ya promoción y cómo saber. Y dice tratamientos, hay 3 pestañas y una dice tratamientos, endarterectomía carotidia, por ejemplo. Entonces ya se está dando a conocer y que el paciente pues se vaya informando de alguna manera. Bueno, estas son las estadísticas de los eventos vasculares cerebrales, que son isquémicos en su mayoría. Obviamente la gran mayoría son causados por aterotrombosis o ateroembolismo. Y 25 a 30% es por enfermedad carotidia. Entonces podemos decir que de todos los infartos isquémicos, pues 1 de cada 3 se pudo haber evitado si este paciente lo hubiéramos estudiado, si este paciente le hubiéramos hecho caso a los síntomas, porque todos tuvieron algún síntoma. El ataque isquémico transitorio puede darse 1, 2, 3, pero el cuarto, quinto, pues ya es un infarto cerebral masivo, que bueno, tiene las consecuencias que pueden ser muy fatales. En epidemiología insistimos un poco para hacer y asentar en la importancia de la enfermedad que tiene actualmente. Tercera causa de muerte en países desarrollados.
Segunda causa de muerte cardiovascular, obviamente número 1, los infartos. Aquí obviamente tenemos cardiovascular y cáncer. Y tercera esta, principal causa de discapacidad a largo plazo. Paciente tiene un infarto, sí, se quedó vivo, no, pero las secuelas, ¿quién las va a cuidar? El costo para la familia, para la sociedad, para los hospitales, para los seguros sociales, pues obviamente es alto. 700,000 infartos cerebrales anuales en Estados Unidos, es una estadística de Estados Unidos. 500,000 son nuevos, 200,000 son recidivantes. Entonces imagínense, en estos 200,000 pues está fallando. ¿Por qué? Porque si la causa es enfermedad carotidia, estos 200,000 infartos se pueden evitar. Un infarto cada 45 segundos. Y obviamente es una enfermedad un poco más de hombres que de mujeres. Incidencia, tenemos que obviamente todo empieza a partir de los 55 años. O como muchos dicen que arriba de los 40 años se pierde la garantía, ¿no? Pues en algún momento puede ser cierto. Pero aquí hablamos de 55 años. Para nosotros en cirugía vascular, 55 años es un paciente joven. ¿Por qué? Porque operamos pacientes de 80 y 90 años. Entonces, por si alguna vez hay alguien, pues, paciente joven, 55 años, pues se puede oír un poco raro, pero para nosotros así es. Vemos que se dispara la incidencia. En mayores de 75 años llega a ser casi 5 veces más, ¿ya? Eso no quiere decir que pacientes de 40 a 55 años no lo tengan. Tiene menor incidencia. Esta es una incidencia promediada. ¿A qué vamos acá? Esta herramienta que está en internet, que es de la Organización Mundial de la Salud y que hace una proyección de la población por países, obviamente ustedes hacen clic en esta parte de acá, ahí les sale la población, hombre-mujer, del rango de edad. Entonces, pues con los datos que tenía hicimos este pequeño ejercicio. Por ejemplo, para Guatemala, ¿cómo estaríamos? Tendríamos una incidencia de 50,000, perdón, de 26,000 casos al año, esto se quedó ahí. Y en pacientes mayores de 75 años tendríamos 5,600 casos al año. Si solo sumamos la edad de 55 a mayores de 75, tenemos más de 11,000 casos al año. Obviamente, en Guatemala no tengo una estadística de cuántas cirugías carotidias se hagan, pero yo creo que no han de pasar de 100 o 200 al año. Entonces, imagínense toda la oportunidad que se está perdiendo de poder tratar a estos pacientes. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se me tapa la carótida, doctor? ¿O por qué a mí? Eso es lo que piden los pacientes, una explicación. ¿Por qué yo? ¿Ya? Entonces, bueno, hay que irselos explicando poco a poco. Pero para que nosotros comprendamos, hay factores hemodinámicos. En toda bifurcación de una tubería con líquido, pues obviamente hay una fricción o un estrés. A eso en inglés se le llama un shear stress, que lo traducen como una velocidad de cizallamiento. ¿Qué sucede? Las paredes se ven sometidas a un mayor estrés en ciertas áreas. Eso provoca un rozamiento constante. Y si a eso le agregamos componentes como hipertensión arterial, que tiene los lípidos altos, que le gusta echarse los cigarros, pues obviamente se dispara hasta 10 veces más rápido que eso. Entonces, acá abajo tenemos una variante que es el número de Reynolds. Es una variante adimensional. Esto es mecánica de fluidos. Esta es la fórmula, pero ustedes me van a decir, ¿para qué me habla de la densidad, la velocidad, la viscosidad? Al final, ¿en dónde asentamos? Asentamos en esto, de que de un flujo laminar pasa a un flujo turbulento. Cuando hay un flujo turbulento, hay un mayor shear stress y eso me provoca un desgaste, un estrés, un trauma, digamos un traumatismo continuado a la arteria y pues eso me provoca al final la enfermedad o la enfermedad traumatosa. Lo que mencionábamos, la velocidad de cizallamiento, para entender qué es el shear stress lo podemos comparar con esto, ¿ya? Si esta es una fuerza tensional, esta es una fuerza que compresiona y el shear stress pues, es un desgaste, un rozamiento, si lo quisiéramos decir así, ¿ya? Obviamente, como les decía, tiene que ver turbulencia, tiene que ver hipertensión. Eso hace que la enfermedad se haga mucho más frecuente. Pero ¿qué es lo importante para cada uno de nosotros como médicos? Sea la especialidad que sea, que lo que tenemos que asentar es que tenemos que examinar al paciente. Número uno, o sea, examinar el cuello, como decía el doctor Emery acá. O sea, tenemos que examinar bien al paciente. Tenemos primero que palpar el pulso carotidio. ¿Por qué? Porque como dicen los cardiólogos, el paciente puede tener un soplo en el cuello,
Pero, como dicen los cardiólogos, un soplo primero se palpa y después se ausculta. No como generalmente uno querería, ¿verdad? Entonces, primero se palpa. ¿Por qué? Porque puede tener un soplo tan fuerte, ¿ya? Que pues, puede sentir solo al ponerle la mano o los dedos al paciente. Luego, pues palpar el pulso para ver si tiene pulso carotídeo y luego auscultarlo para ver si no tiene un soplo. Y si le encuentro un soplo, ¿qué hago después? Pues me voy al foco aórtico a buscarle si no tiene un soplo aórtico, porque puede ser una estenosis aórtica que me esté dando, irradiando el soplo hacia el cuello. Entonces, todas esas cuestiones son importantes a la hora de valorar. Si al paciente le hacemos un ultrasonido Doppler, pues vamos a encontrar esto. Da una imagen de mosaico, que eso es turbulencia, y obviamente el espectro totalmente borrado. Se me dispara la velocidad de pico sistólico, que generalmente es hasta 120, 125 centímetros por segundo. Aquí tiene 328 esta imagen. Entonces, vamos de la clínica a los exámenes. Eso es muy importante y les insistimos mucho en el hospital a los médicos residentes, que realmente nosotros no tratamos laboratorios ni exámenes, tratamos pacientes. Si el laboratorio o el examen me está diciendo una cosa que yo clínicamente no estoy viendo en mi paciente, pues entonces tengo que volverlo a estudiar bien para asentar bien mi diagnóstico. Aquí es más que todo la fisiopatología, lo que le mencionaba. Se hace una úlcera, se hace una estenosis. Posteriormente se hace una pequeña cavidad o úlcera, la cual pues forma una agregación, producto de la agregación plaquetaria, y en cualquier momento eso se desprende y provoca áreas de microinfartos que se manifiestan con déficits neurológicos temporales de un día o de menos de 3 semanas, como vamos a ver más adelante. Es por ello la importancia del antiagregante plaquetario como primera terapia de estos pacientes. Lo que yo quiero evitar es esta imagen en mi paciente, mientras obviamente lo sigo estudiando. Acá pues vemos algo peor aún, una placa blanda que se mira blanda, pero la capa fibrosa puede romperse, hay hemorragia intraplaca y esto genera una embolia aún mayor que puede llegar a producir pues un infarto cerebral. Bueno, la edad, pues obviamente hay diferentes factores de riesgo. La edad, género masculino, hay herencia, hay factores genéticos, hay dilipidemia, placa ulcerada. Si ya le hicimos ultrasonido y tenemos un paciente con placa ulcerada, eso es un paciente de alto riesgo, es un paciente que hay que vigilar y hay que ver si se le ofrece cirugía, si se beneficia de la cirugía, dependiendo de cada caso. El paciente tiene claudicación intermitente. ¿Qué tiene que ver el cuello con las piernas? Pues que está irrigada por arterias. Y obviamente no solo se le van a dañar las arterias del cuello, sino también las de las piernas. También el paciente puede tener cardiopatía isquémica asociada. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hipertensión, tabaquismo. Aquí pusimos de este lado hasta aquí obesidad, como que los que podemos decirle al paciente que los puede controlar. Puede ser hipertenso, pero controlado. Tabaquismo, pues ya no fuma. Diabetes, controlado. Y obesidad, bajar de peso. ¿Ya? Hiperhemocisteinemia, pues obviamente es una condición procoagulante trombogénica en el paciente, muy rara, pero hay que tenerla en cuenta. Entonces, si hacemos una tabla, esta es una tabla que se encuentra en el libro de Hallett, en la cual asociamos los factores de riesgo, aquí los sumamos, y si tengo hasta 5 factores, tengo un 17% de poder presentar un infarto cerebral, moderado riesgo 6 factores, alto riesgo mayor de 6 factores. Eso es con respecto a factores de riesgo. ¿Cómo medir al paciente? En la clínica le podemos decir esto. Luego, la clínica. Esto es lo fundamental del diagnóstico y de cómo ir separando a nuestros pacientes. ¿Qué síndromes clínicos asociados tenemos? Un AIT, ¿qué es un AIT o un ataque isquémico transitorio? Es el déficit neurológico focalizado, repentino sin aura, que resuelve totalmente en 24 horas. El tiempo 24 horas, si ustedes ven la literatura, dijeron fue un poco arbitrario. ¿Por qué? Porque más del 80% de estos pacientes resuelven en 6 horas. Ustedes le preguntan a los hijos de los pacientes, mire, ¿y su papá cuánto tiempo perdió la conciencia o cuánto tiempo no pudo hablar? Probablemente les digan 2 horas, media hora. Y doctor, a las 4 horas ya estaba bien. Ese es un ataque isquémico transitorio. ¿Qué es un déficit neurológico isquémico irreversible? Pues prácticamente lo mismo, pero va de un periodo de 24 horas a menos de una semana.
Algunos autores o algunas otras fuentes dicen hasta 3 semanas. Y muchas veces no es detectable por imágenes. Y el evento vascular cerebral, que obviamente ya sabemos que es el infarto establecido con todas las secuelas, pues que obviamente es con permanente más de una semana, más de 3 semanas, y que puede llegar a recuperarse. La recuperación pues es variable, que tanto pueda recuperarse. En el interrogatorio es importante, en algún momento pues obviamente se le da la palabra al paciente y le dice cuáles son sus molestias o cómo fue. Pero luego viene el interrogatorio del médico. ¿Cuáles son los signos específicos? Tenemos que poner atención en estos. Una amaurosis fugax, ¿ya? O la pérdida de la visión sin dolor, por ejemplo, que es un ateroembolismo a la arteria oftálmica, que es causa de referencia del oftalmólogo hacia el cirujano vascular. Hice una angiografía oftálmica y vi cristales de Honelhorst, se llama, que es el embolismo, el ateroembolismo de colesterol en las ramificaciones de la arteria oftálmica. Entonces, otro punto a favor para esto. Manifestaciones motoras, sensitivas, disartria, afasia y ya con el tiempo un síndrome ocular isquémico crónico, que es la pérdida de la visión sin dolor en este paciente. Es obviamente por isquemia. Inespecíficos, ¿qué es lo que más les va a decir el paciente? Estoy mareado. Entonces, sucede que es la causa principal por la que muchas veces refieren al paciente. Es que está mareado. Pero hay una gran infinidad de causas de mareos. Entonces tenemos que estudiar bien de dónde viene. Y síntomas focales con migraña, incontinencia vesical o intestinal. Y esto es importante: o solo disfagia, o solo disartria, o solo vértigo, o solo amnesia, o solo confusión. Pero si no están combinadas, un síndrome neurológico bien focalizado, entonces no se considera específico. Obviamente tampoco le dice al paciente usted no tiene nada y no hay que estudiar, pero sí separamos esto importante. El diagnóstico: ¿cómo voy a estudiar a mi paciente? ¿Cómo voy a empezar a estudiar a mi paciente con enfermedad carotidia? Y en esto sí hay que hacer y afinar la puntería, ¿ya? Porque es algo pues muy delicado. Tenemos que tener obviamente la certeza, ¿ya? Porque el paciente, y eso pasa muchas veces, y cuesta con algunos pacientes quitarle la etiqueta, porque lo refiere un colega y no, el doctor me dijo que tenía tal cosa. Y viene uno y le dice, no, vamos a estudiarlo porque usted lo que tiene es esto. No, a mí me dijeron que tenía tal cosa. Entonces, el paciente va mentalmente etiquetado o mandan la hoja de referencia con un diagnóstico que nada que ver, pero ese es. ¿Ah? Entonces, no tenemos certeza. La severidad de los síntomas, la relación de los síntomas con la enfermedad, que tienen que ser bien específicos, y el potencial quirúrgico. Al final, mi paciente se va a beneficiar de cirugía. Es ahí donde ofrecemos tratamiento quirúrgico. El primer paso es el tratamiento médico. Esta es una tabla que usan en el New England Medical Center de cómo escalonan el estudio. Obviamente, el primer estudio es Doppler, luego nos vamos con una resonancia, angioresonancia. Si el paciente tiene contraindicación para angioresonancia, pues obviamente se le puede hacer una angiografía. Por último, una TAC, angiotac. Y por último podemos obtener imágenes del cerebro, que es una resonancia magnética cerebral y todo. Que en la gran mayoría de pacientes una resonancia cerebral, el paciente ya llega con la resonancia cerebral, porque piensan que todos los síntomas neurológicos vienen del cerebro y nunca lo relacionan con el cuello. Entonces, digamos que lo que ve uno acá es que primero llegan con una resonancia cerebral y de ahí pues nosotros damos la vuelta y empezamos con el Doppler. El Doppler pues es un estudio muy bueno, no invasivo, de bajo costo, y nos da mucha información. ¿Por qué? Porque es un estudio dinámico. En el estudio dinámico yo voy a ver la dirección de flujo, la velocidad de flujo, ¿ya? Y encima la estructura anatómica y poder medir estenosis y velocidad de pico sistólico, repercusión hemodinámica, en fin. Por eso lo utilizamos, es el primer método que utilizamos. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, acá tenemos una placa ulcerada. Ven cómo están estos segmentos de placa en el interior de la carótida, lo cual obviamente en cualquier momento puede desprenderse y provocar un embolismo.
O por el contrario, tener una placa blanda que no está ulcerada, pero que nos da una estenosis de hasta el 79%, teniendo una velocidad de 275 centímetros por segundo. ¿Con qué porcentaje, doctor, me da soplo? ¿Ya? Se ha correlacionado que con un 70% de estenosis del bulbo carotidio podemos clínicamente relacionarlo un 90% con un soplo. ¿Ya? Entonces, abajo del 70 todavía tenemos pacientes por explorar, que no tienen soplo, pero hay que estudiarlos. Estenosis crítica como esta, ven previo cómo viene, se adelgaza totalmente, hay turbulencia. Acá vemos cómo se rellena esto acá, es una placa ulcerada a nivel del bulbo carotidio, carótida interna. Y bueno, podemos tener sin número de imágenes combinadas, por ejemplo, con rizos carotidios. Este es un kink o retorcido, la arteria pues puede formar angulaciones de 180 o incluso 360 grados, y eso también ser causa de mucha de la sintomatología. Los datos que tenemos para este método son estos: buena sensibilidad, especificidad del 80% y un valor predictivo negativo del 96%. ¿Qué es el valor predictivo negativo? Con el valor predictivo negativo, la ventaja que tenemos es que si el paciente, el resultado es negativo, no tiene la enfermedad, ¿ya? Entonces eso es lo importante, poderle asegurar con un alto grado al paciente, decirle, mire, usted no tiene enfermedad. Es como el dímero D en la trombosis. Se eleva la especificidad y la sensibilidad al 97%. Esto para detectar carótidas ya ocluidas. La angioresonancia, pues, a pesar de ser un método diagnóstico un poco estresante para muchos pacientes, ¿ya? Pues bueno, nos da excelentes imágenes que vienen desde obviamente del arco aórtico, troncos supraórticos, carótidas vertebrales, incluso llegando hasta parte intracraneana. Tiene excelente sensibilidad y especificidad. Actualmente con el software y todo lo que se tiene, pues nos da un mapa importante, y es uno de los métodos en segundo plano después del ultrasonido. ¿Puedo operar a un paciente solo con ultrasonido o le tengo que hacer un angiotac o una angioresonancia? Sería la pregunta. Sí, se pueden operar muchos pacientes solo con un ultrasonido. ¿Cuándo pido entonces un angiotac o una angioresonancia? Pues cuando yo tengo alguna duda con respecto a otras estenosis, ya sea más abajo o más arriba del bulbo carotidio, cuando tengo dolicidades, cuando tengo kinkis, entonces ahí pido el examen. ¿Por qué? Porque le puedo solucionar dos cosas. Le puedo resecar un segmento de arteria, rectificarle la arteria y a la par quitarle la placa de ateroma. Imágenes donde muestran cómo se muestra una estenosis importante a nivel de la carótida interna. La angiotac, pues, es un método que ha evolucionado mucho, ya, hasta llegar a 320 detectores, con la mitad de esto, con una de 128 detectores, se logran imágenes sorprendentes, muy claras en 3D y todo lo que se quiera. Importante decirle al técnico, hágame cortes de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque, doctor, esta hace cortes de 0.2 milímetros, de 5 milímetros o de menos de 1 milímetro, no nos van a servir. La medida que se ha visto internacionalmente para cualquier estudio, aorta o cuello o cualquier área, es 1 milímetro. Buena sensibilidad y especificidad y un buen valor predictivo negativo para diagnosticar estenosis mayores de 70%. Aquí es donde preferimos primero una RM que una TAC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí me va a detectar pacientes pero un poco más graves, y la resonancia me va a detectar pacientes con estenosis incluso más bajas. Estas son las imágenes que obtenemos de angiotomografía. Vemos una estenosis significativa. Importante que en la TAC uno ve la parte por fuera de la arteria. Si la arteria está calcificada, algunas veces se ven placas de calcio, pero tenemos que tener unos buenos cortes axiales y una buena técnica para ver el lumen, ¿ya? Entonces a veces ahí es donde nos puede confundir las placas de calcio a nivel de la carótida. Vemos casos severos como estos, de que tiene pues pedazos o segmentos con múltiples estenosis. Pues obviamente estos son casos muy severos, ¿ya?
Obviamente hay que buscarles algo más. Esto puede ser una arteritis de Takayasu, por ejemplo, está ocluido. Vemos si están troncos pulmonares, en fin, buscar otras causas en este tipo. Esta imagen es un paciente que fue intervenido por vía endovascular. Pueden ver dos objetos acá cilíndricos que están colocados uno sobre otro, pero que presentaba estenosis carotidia. ¿Por qué? Porque obviamente la intervención no fue la adecuada. Generalmente a nivel de carótidas no se deben poner dos stent, no se deben empalmar stent, porque eso me va a provocar hiperplasia intimal muy rápido por el flujo y la hemodinamia a ese nivel y se me va a estenosar. La cosa es intervenir a un paciente ya con un stent es extremadamente difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como que tengamos una escopeta con 2 tiros. ¿Ya? Solo tenemos 2, pero si usa el número 2 no puedo usar el 1. Y si echa el 2 primero, pues ya se jugó casi que todas las cartas. ¿Por qué? Porque es extremadamente complicado reintervenir a estos pacientes. Por último, la arteriografía es un estudio invasivo por excelencia. Utilizamos contraste, nefrotoxicidad. Acordémonos que estamos tratando pacientes regularmente mayores de 55 años. Hay que ver la tasa de filtración glomerular. Hay que hacerle consulta al nefrólogo, que nos los pongan en buen estado, ver si se puede hacer. Entonces, eso ya nos limita bastante. Es importante, es el estándar. Todos los estudios que les mostré anteriormente, de la especificidad, la sensibilidad y el valor predictivo negativo, son comparados con arteriografía. O sea, lo primero que se realizó y lo más importante es la arteriografía. A partir de ahí se comparan los otros. Entonces, podemos ver todo esto. Importante es diagnóstica y terapéutica. Si yo ya le hice Doppler a mi paciente, sé que tiene una estenosis y cumple criterios para ponerle un stent a nivel carotidio, pues entonces hago una arteriografía diagnóstica y terapéutica. Le hago la arteriografía y de una vez se coloca el stent en un solo evento, porque yo ya tengo el diagnóstico previo. Estos ya son, ¿cómo se llaman? Le llamaríamos preguntas para machucar al residente de cirugía vascular. ¿Cuál es la diferencia de la medición entre ACAS y NASET? El EX y el NASET, perdón, que son los dos métodos de medición estas son las fórmulas de cómo se saca la estenosis. Entonces la estenosis no se saca viendo la imagen, midiéndola, no, tiene una fórmula. Esto es por arteriografía. Bueno, aquí tenemos imágenes que son más sorprendentes. Por ejemplo, acá tenemos una estenosis y ven una imagen sombreada acá. Ese es un trombo dentro de la arteria carótida, dentro de la primera porción de la carótida interna. Aquí vemos una estenosis crítica, prácticamente casi que está colgando, se mira como que está colgando ahí la arteria. Nuevas estenosis. Es importante que uno pensaría, bueno, hay que hacer la angiografía solo de la carótida. No, cuando intervenimos carótida por angiografía tenemos que hacer una angiografía cerebral de 4 vasos. ¿Por qué? Antes y después de sacar al paciente. ¿Ya? Así lo recibí, así lo entregué. Porque pueden haber embolismos e infartos transoperatorios. Entonces, obviamente, los tenemos que documentar. Y si no, pues se tratan en el curso de. Bueno, ahora viene lo mejor. ¿Cómo vamos a tratar a nuestros pacientes? Vamos a ir de menos a más. Vamos a ir primero con el tratamiento médico. El tratamiento médico, pues obviamente es para todos los pacientes, tengan potencial quirúrgico o no. Pero ¿cómo vamos a empezar? Inicialmente el paciente no decirle, tómase esta pastilla y esto le va a quitar todas las dolencias. No. Mire, yo lo que necesito es que usted controle su presión, que se tome su pastilla, que no coma sal, que deje de fumar, que se controle los lípidos, que su diabetes esté bien. Explorar en la posibilidad de síndrome metabólico, que tenga actividad física, valorar si tiene hiperhomocisteinemia mi paciente y hasta después decirle, mire, tiene que tomar esta pastilla que es antiagregante plaquetario, que por excelencia, pues todos lo sabemos, la aspirina sigue siendo pues el mejor fármaco para iniciar una terapia antiagregante. Hay otros nuevos, pues se pueden usar, si el paciente es alérgico a la aspirina, pues se puede usar, pero no hay evidencia suficiente que sea uno mejor que otro.
Hay casos de casos, si el paciente tiene cardiopatía isquémica, pues sí, le van a dar obviamente aspirina y clopidogrel, porque lo van a inhibir por 2 vías diferentes para asegurar el máximo beneficio. Pero ese es otro caso. Si solo hablamos de enfermedad carotidia, únicamente aspirina. Bueno, la literatura básicamente es esta. Estos son estudios que se empezaron en 1970, 1980, el NACET y el EX, que es para pacientes sintomáticos. Iniciaron un estudio prospectivo en el cual pusieron unos pacientes acá donde solo se les daba tratamiento médico y otros pacientes acá donde se les operaba. Y lo tuvieron que suspender. ¿Por qué? Porque los resultados eran tan buenos aquí y tan malos acá que los pacientes se infartaban y se morían, que dijeron, no, ya suficiente, tenemos suficientes conclusiones. Tenemos que ofrecerles endarterectomía a pacientes con estas y esas características. En pacientes asintomáticos es otra cuestión. ¿Por qué? Viene el paciente, generalmente la patología de carótidas se descubre en los pacientes cuando tienen patología de tiroides. ¿Por qué? Porque por la tiroides pues le hacen una resonancia, y en eso descubren, mire, su carótida tiene una estrechez, o mire, tiene un tumor del cuerpo carotidio. Así se diagnostican muchos casos, asintomáticos estamos hablando. Para ello están estos estudios, obviamente, que sacaron sus conclusiones. Actualmente, del 2006 para acá más o menos, ha habido una serie de estudios comparativos de tratamiento endovascular versus, o mejor dicho, cirugía, que sigue siendo el gold standard, versus endovascular. Y realmente hasta la fecha, en el 2013 fue la serie más grande que publicó el New England, la cirugía sigue siendo por mucho el mejor método para el paciente. Como yo le digo, es el tiro número 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo opero a mi paciente a la edad de, pónganse, 70 años, por decir algo, este paciente, si me hace una reestenosis a los 80, a los 85 años, puede hacer una reestenosis, entonces ahí, tiro número 2, ahí sí, el paciente pues a los 85 años puede que ya tenga una EPOC con oxígeno, que tenga una cardiopatía isquémica muy severa, que ya tenga un riesgo quirúrgico alto, que no me va a permitir operarlo, entonces le hacemos tratamiento de mínima invasión, que es el tratamiento endovascular. Así es como vamos. Entonces, estos estudios son lo que mencionan eso. La cirugía sigue siendo la mejor opción para nuestros pacientes. Obviamente, no lo valoramos, el ejemplo que puse de 70 años, no lo valoramos de esa forma. La edad es muy variable dependiendo de cada caso, de los factores de cada caso, perdón. Bueno, ¿a qué paciente le vamos a ofrecer tratamiento quirúrgico si están sintomáticos? Si ven acá, puse aquí hay dos referencias bibliográficas. Una son las últimas guías del tratamiento de la enfermedad publicadas en Circulation, y las otras son las clínicas de Norteamérica, en donde acá dicen 50% clínicas de Norteamérica, y acá las guías estenosis carotidia mayor del 50% por angiografía y 70% por otro método. Al final de cuentas, hay que ver cuál sería la pregunta clave aquí. ¿Qué tipo de placa tiene el paciente? Y no vamos a ir a placa angiográfica, placa ultrasonográfica, no. La dividimos en dos partes: placa estable y placa vulnerable, ¿ya? Placa estable, pues no está ulcerada, tiene un potencial embolígeno muy bajo. Placa ulcerada, pues aunque tenga 40%, está ulcerada, se va a infartar, se puede infartar en cualquier rato. Hay que operarlo, ¿ya? Tuvimos el caso durante mi residencia, un caso que me sorprendió mucho, de un paciente joven, ahí sí joven, 40 años, que tuvo un infarto severo, hemiplegia, se recuperó, hizo terapia, se le diagnosticó la enfermedad y se le operó a los 8 meses. Ya, el paciente ya caminaba. Se le puso la meta al paciente: si usted camina, lo operamos. Y obviamente anticoagulado y todo el asunto. Y lo operamos allá en el hospital donde estábamos. Y le fue pues muy bien. O sea, se recuperó y se le quitó el factor que le hacía que embolizara. Los pacientes, estos ya detalles unos un poquito más adelante, los pacientes que presenten déficits neurológicos persistentes de más de 6 horas de duración deben ser considerado el tratamiento quirúrgico media vez se ha estabilizado. Y en este caso es sorprendente cómo, o sea, yo les digo, yo era incrédulo de eso cuando estaba en la residencia de cirugía vascular.
va a tolerar un procedimiento quirúrgico, pues esté como esté, pues mejor lo hago un procedimiento de mínima invasión. Un cuello hostil, una disección radical de cuello, ¿ya? Paciente que ha sido irradiado, ¿ya? Una vez me tocó ver, porque no estaba en esa cirugía, pero ese es un desastre, operar a un paciente con ¿cómo se llama? Con un cuello hostil, ¿ya? Porque, no sé, las estructuras, toda la anatomía se pierde. Y cuando uno siente, ya está en el lumen de la arteria y ni cuenta se dio, ¿ya? Entonces, es algo muy complicado. Entonces, ¿para qué vamos a complicarle la vida al paciente? Mejor lo hacemos de la otra manera. Las que eran antes, parálisis contralateral del nervio laríngeo recurrente, pues sí, si ya les echaron uno, pues echarse el otro, pues mejor no, a mejor lo hago endovascular. Oclusión de la carótida contralateral. Esto es relativo. ¿Por qué? Porque antes se pensaba, si está tapada la otra carótida y le voy a operar esta, pues tengo que clampear la carótida, ¿ya? Pero resulta que el cuerpo compensa con las vertebrales. Entonces, es una enfermedad crónica, eso no se tapó en un año, se tapó en 20 años. Entonces, crea circulación colateral capaz de suplir la circulación cerebral completa. Consideraciones para esto. Pues hay 3 tipos de arco aórtico, ¿verdad? El 1, 2 y el 3. Si nos enfrentamos a este arco aórtico, llegar con un catéter y canular aquí la carótida izquierda, por ejemplo, o la derecha, pues es, créanmelo, técnicamente difícil y está asociado a más eventos vasculares trans procedimiento. En el mercado existen muchos dispositivos cónicos para adaptarse a la forma de la carótida, rectos, de celda abierta, de celda cerrada, en fin, todos con cada uno de sus estudios. Importante, esto que parece un colador, pues sí, es un colador, pero eso lo colocamos en la carótida interna antes del sifón carotidio. Estamos trabajando en la parte de abajo del bulbo y si hay algún embolismo, esto lo atrapa. Esto se pone antes de empezar todo el procedimiento. Y luego, terminado el procedimiento, se quita, ¿ya? Este es un sistema Spider, se llama, que es el que pienso yo que es el mejor dispositivo para esto. Importante, ¿qué hay de nuestro país con esto? Realmente uno puede tener la capacidad de poner esos stands de tratar a los pacientes, pero siempre va a estar amarrado a la capacidad económica del paciente, ¿ya? Este estudio, que es un estudio hecho en Argentina, es el único que menciona costos y dice que en el país latinoamericano se cuadruplica el costo de un intervencionismo carotidio a una cirugía. Entonces, en términos de salud pública, la definición está hecha. O sea, si vas a intervenir solo uno y aquí puedes hacer 4, pues mejor opera los 4, ¿no? Sencillo. Así es como más o menos se aplican las políticas. Entonces, acá, pues obviamente estos dispositivos son casi inalcanzables, pero bueno, es una opción que se tiene ahí bajo la manga. Conclusión, el manejo de la enfermedad carotidia, tenemos que identificar bien a nuestros pacientes, diagnosticarlos bien, ver las potenciales complicaciones. Cada paciente debe ser individualizado. Esto no es una receta de cocina. Si la vecina se operó de algo, a mí me van a operar de lo mismo. No. Cada paciente es diferente. Y la cirugía carotidia, esto es importante decírselo al paciente. La cirugía carotidia es preventiva, señor. Sí, le va a quitar los AIT, si los tuvo. Pero vamos a prevenir que tenga un infarto cerebral a futuro. Entonces, es preventiva. Bueno, ahora vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Bien, tenemos unos minutitos. Pues ya para el punto de vista de cirujano, pues obviamente la técnica quirúrgica. Este es uno de los procedimientos que junto con la cirugía de aneurismas de aorta abdominal son catalogadas como las cirugías reina de la cirugía vascular. Son los procedimientos que requieren más acuciosidad, más detalle, no solo desde la clínica, desde interrogar al paciente, sino hasta operarlo, obviamente. Tenemos la posición, el cuello, un rodillo en la parte de abajo y obviamente aislar la parte que vamos a operar. Entramos con una cervicotomía anterior. El acceso pues realmente es rápido, por planos. Llegamos, disecamos, encontramos la arteria carótida común. Aquí estarían las divisiones. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente referir carótida común, carótida externa, carótida interna. ¿Para qué? Eso es lo que le llamamos control vascular proximal y distal. Si viene alguien y le da aquí un golpe y se empieza a sangrar, pues yo puedo cerrar arriba y abajo y evitar una hemorragia. Luego, esta maniobra es importante. La carótida la tenemos que levantar literalmente. No podemos dejarle el piso de la carótida
sobre el cuello. Todo se debe de levantar porque no tenemos que tener ni una gota de sangre a la hora de hacer la disección. O tener un chorro de sangre ahí y no poder ver la placa de ateroma y poderla quitarla de la manera correcta. Aquí estamos viendo, está esto amarillo, ya se abrió la carótida longitudinalmente, se abre de la carótida común hacia la carótida interna. Esto amarillo pues es la placa de ateroma. Aquí se está empezando a disecar la placa de ateroma. Aquí utilizamos unos disectores de Penfield o utilizamos unos disectores que se usan que los oftalmólogos usan para el cristalino, que son romos, que son muy buenos para esto. Técnicamente ayudan mucho. Luego pues obviamente ven, este es un Penfield el que está ahí. Y aquí levantamos totalmente ya disecamos circunferencialmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ir hacia arriba y luego ir hacia abajo a quitar la placa. Aquí estamos ya extrayendo la parte de abajo. Vemos cómo está saliendo todo esto. Aquí pareciera que estamos dejando sin arteria al paciente, porque la arteria queda tan delgadita que pareciera que no tiene nada. Miren, aquí ya limpiamos, todo esto es el área limpia, y por eso les digo, el control vascular, si miran ahí como 50,000 pinzas, pues obviamente tiene que estar controlado, porque aquí no debe de haber sangre, no debe salir nada durante la endarterectomía. Luego, pues lo que hacemos es empezar el cierre. Hay dos formas, aquí vamos a ver la primera. Empezamos a cerrar de arriba hacia abajo. Aquí va el cierre, viene la sutura, esto es lo que falta por cerrar. Y aquí ya está la sutura realizada y ya sin clamps, ya con la circulación y sin sangrado. Entonces, esa es una técnica. La otra, y que es una cuestión importante, es colocar un parche. Un parche que puede ser de politetrafluoroetileno expandido, puede ser de Dacron también. De hecho, los de Dacron ya vienen con la forma de la carótida. Estos pues agarramos un injerto de 6 pared normal, recto, sin anillos. Lo partimos y lo acomodamos nosotros ahí, ya es un trabajo artesanal, ¿verdad? Pero porque solo los de Dacron los venden ya hechos. Y entonces colocamos un parche. ¿Para qué? Para que el área que abrimos pues quede como un techo y eso amplíe el lumen de la arteria a ese nivel, evite hiperplasia intimal y una reestenosis que sea muy a largo plazo. Aquí ya está con el parche puesto, si ustedes ven, todo esto quedó abierta la arteria, entonces obviamente queda grande, muy distendida la arteria a ese nivel, para que obviamente tenga un buen flujo. No sé qué pasó. Ok. Esta es otra modalidad que ya no se usa. Este es un parche de vena safena, un injerto autólogo. No se recomienda porque se pueden dilatar y hacer aneurismas. Este es el parche de Dacron que ya viene prediseñado. Otro tipo el mismo tipo de parche de PTFE. Y esta es una de recomendación de las guías. Antes habían indicaciones para poner el parche. Ahora a todo le ponemos el parche. Se tiene mejores resultados. Uso de shunt durante la cirugía. Esto depende de la escuela donde uno aprende a operar. En donde yo aprendí no se utilizaba shunt, pero la disección, la endarterectomía y el cierre se debe hacer en menos de 20 minutos. Vemos las placas, la fotografía de las placas, vieron los dibujos. Acá esto es una hemorragia intraplaca y vemos todo el componente graso, las estrías grasas. Aquí vemos otra placa, vemos cómo sale, aquí estaba la carótida externa. Vemos cómo esta placa al sacarla, pues se ha roto del sitio de hemorragia que tenía en su interior. Esto es lo que nos referimos con hemorragia intraplaca. Vean todo este contenido que al romperse se puede liberar. Y esta es la comparación con el ultrasonido. O sea, esta placa se miraba de esta forma. O sea, casi nada parecía. Todos algunos otros procedimientos. La patología es importante, documentar la hemorragia intraplaca, cristales de colesterol, células musculares, principalmente a nivel de la pared. Y este es un caso que ustedes ven cómo está la conformación, pareciera una coliflor, de hecho así le pusimos a este caso, la carótida coliflor, porque está protruyendo a través, y está calcificada de hecho, a través a nivel de la luz de la carótida interna.
Es una conformación muy rara de hallar. Esto es lo que más comúnmente hallamos. Casos así que combinan un Kinky con una Kinky o dolicidad con enfermedad carotidia. Entonces ahí es donde le digo que al paciente le resolvemos dos cosas. Ven cómo viene la carótida común, carótida interna, hace esta curva, 180 grados y vuelve. ¿Qué se hace acá? Pues obviamente se reseca este segmento, se reanastomosa acá, pero se le hace endarterectomía. Estas curvaturas también provocan estrecheces por el estrés y el alto flujo que provoca. Casos en los que hay que sustituir la carótida por injertos protésicos. Son pacientes reoperados regularmente con reestenosis. Ven cómo está esta formación como en reloj de arena. Este es un caso de un paciente que ya tenía enfermedad de troncos supraórticos. La enfermedad venía desde abajo. Aparte tenía una estenosis carotidia. Este paciente se le hizo una derivación extratorácica. Aquí está la subclavia. Se conecta un injerto de la subclavia hacia la carótida, ¿ya? Y nos saltamos desde la aorta todo el paso de la carótida común. ¿Cómo queda? Pues queda de esta manera. Vemos el injerto, cómo está conectado desde la subclavia y sube por una vía. Esa es una derivación extraanatómica totalmente. Para ampliar sobre el tema, pues es importante, este libro es uno de los más importantes, aparte de las guías y de lo que ya mencionamos.